audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio pionera de la radiodifusión en Venezuela. Radio Caracas Radio, que nos ha acompañado a lo largo de más de 60 años a los venezolanos, a los caraqueños. Son los íconos que toda sociedad tiene y que toda sociedad está obligada a defender porque forma parte de su gentilicio, forma parte de esa tierra que nos ha visto nacer y que no nos pide nada a cambio, porque eso es tener arraigo y sentido de pertenencia, eso es vivir y nacer en un país, trabajar, ofrendarlo, formar hombres y mujeres de bien, estudiar, trabajar, ser honestos. Así es como uno le retribuye a la tierra que le ha dado la posibilidad de tener una nacionalidad con honestidad, con constancia, con trabajo. Escribía yo en enero del 2015, cuando el 2019 nos alcance, y decía: el escenario es como el de una guerra civil, cientos de miles de familias desarraigadas, 1 millón de chamos, 90% profesionales se han marchado, 1 millón de abuelos que no verán crecer a sus nietos y a 1 millón de padres que nos ha desgarrado esa despedida en un aeropuerto. En las plazas de los rectorados, la alegría del abrazo se funde con la del desconsuelo de las despedidas, porque a la mitad, cuando poco, no los espera una fiesta por su logro, sino un avión para iniciar su vida en otro país. El problema no son solo los que se fueron, sino los que se van. Se estima que el 60% de los jóvenes venezolanos especializados se marche antes del 2019. Ellos ya no estarán. Es la cara de mis colegas profesores que aún resisten, porque al menos 1/3 abandonó ya la práctica como titulares y cada vez son más las jubilaciones. El gremio médico, que fue el primero en oponerse a la estupidez revolucionaria, ya afirma, luego del último censo, que se han marchado 14.700 médicos del país. Una cifra escandalosa. El ticket de la fritanga revolucionaria lo tienen también la mayoría de las clínicas privadas, que ya no pueden esperar al 2019. De los 48 bancos e instituciones financieras privadas que había en 2005, solo quedan 17. El maravilloso discurso de Lorenzo Mendoza detrás de las harinas de la competencia sugiere una segunda lectura. La frase "Polar solo produce" demuestra que ya ha sido expropiado 60% de la arepa, 80% del arroz, y absolutamente toda la cadena de distribución agroalimentaria nos confirma que ya es socialista.
Fede Cámaras hasta el 2014 nos explicó hasta el cansancio que habían cerrado 200.000 empleadores y según los gremios de comercio, en 2014 quebraron 77.939 empresas, mientras se asume una cifra similar antes de mayo de este año, cuando deban, en medio de la peor crisis económica de Venezuela, asumir el costo de los terciarizados. Les recuerdo que esto lo escribía en enero del 2015. Bajo el eufemismo revolucionario de que la empresa privada tiene 949 medios de comunicación, se esconde la realidad de que en menos de 2 docenas la oposición es invitada. Es evidente que los únicos que pueden esperar en Venezuela el 2019 son algunos políticos que se niegan a revisar los mecanismos constitucionales que existen para proponerlos, exponerlos, estudiarlos o analizarlos. La pregunta es si quedará algún político de estos que he mencionado libre para gobernar a Venezuela. Les repito que lo escribía en enero del 2015 y hoy estamos en noviembre del 2017. ¿Podemos esperar? Porque es que los números, las cifras tienen rostro, tienen nombre y apellido. Y acá en Venezuela no estamos contando votos. Aquí en Venezuela estamos contando vidas humanas, cada día de reuniones, cada día de transacciones, cada día de espera que pretenden en este país algunos que se hacen llamar representantes nuestros, pero que lamentablemente, de acuerdo a las encuestas, no representan al 80% de la sociedad, porque los venezolanos rechazan al 80% de los partidos políticos. Hoy es miércoles, hoy es el miércoles de Libertad sin adjetivos, el espacio del profesor Daniel Barnaghi acá en Buen Provecho. Bienvenido, profesor Daniel Barnaghi. Muy bienvenida, querida Thaís. Me encanta que volvamos a estar juntos en el estudio. Te ves muy bien de tu regreso de esas pequeñas vacaciones. Abuelita. Aquí está nuestra invitada, acaba de hablar nuestra invitada. Bienvenida, María Corina. Hoy está con nosotros María Corina Machado. Creo que no necesita demasiada presentación, pero créeme, hoy vas a hablar un poco más de ti de lo que estás acostumbrada. Uy, Dios mío. Uy, qué peligro. No fue conmigo y no fue el frío de la cabina. Y eso que yo creía que tú me querías, mira lo que me está amenazando. De hecho, te quiero a ti y quiero mucho al país también. Bienvenida, María Corina, mi amiga. Gracias, todo el mundo Thaís. sabe que María Corina Machado es mi amiga, que la he acompañado en todas esas luchas que ha librado, que he sido solidaria con ella y lo sigo siendo, con esas injusticias que ha tenido que librar aquí en Venezuela, y lo seguiré haciendo. Te admiro por tu constancia, te admiro por tu fuerza, te admiro por esa energía, pero sobre todo por la coherencia en el discurso. Y de eso vamos a hablar hoy, que debo confesarle y compartir con la audiencia que el profesor Daniel Barnaghi ha insistido muchísimo, quería tenerte aquí, quiere escucharte, quiere saber mucho de, no solamente de ti como política, como mujer, sino también cuáles son, que creo que es lo que nos mueve a este programa, cuáles son las propuestas, qué le ofreces a Venezuela, qué nos ofreces a los venezolanos en este momento. Bueno, te agradezco tanto, Daniel. Y además debo decirles que yo me siento aquí muy emocionada. Por una parte, por el hecho obvio de estar en RCR, que es una ventana de libertad, por estar entre ustedes dos, que para mí representan el ciudadano. El ciudadano que Venezuela requiere y necesita hoy en términos de referentes éticos. Y yo creo que al final eso es la base de la credibilidad y la confianza, que es el nombre del juego, como dirían algunos. Y en tercer lugar, me encanta porque libertad sin adjetivos, de eso se trata, ¿no? ¿Y qué queremos? Queremos libertad. Y no es abstracto, Thaís, porque además nos ha llegado tan hondo entender que al final se trata de libertad y se trata de libertad cuando tú vas a comer y te das cuenta que este régimen pretende imponerte a la fuerza y además a cambio de tu dignidad una bolsa de comida, y se trata de que tú puedas comprar lo que te dé la gana cuando te dé la gana, de la marca que te dé la gana a la hora que te dé la gana y al precio que te dé la gana. Se trata de libertad cuando tú no te puedes movilizar, no solamente porque el 80% del transporte público ha colapsado como parte de políticas intencionales del régimen, pero que además cuando hay no lo puedes pagar, porque hoy en día
para una persona que trabaja en las afueras de Caracas, venir, nada más el transporte se te lleva 300.000 bolívares y el sueldo mínimo es 450. Entonces, es libertad de tránsito, es libertad de escoger en qué moneda tú ahorras tu plata. Si te da la gana de tener dólares, yenes, euros, lo que sea, y que no haya un régimen decidiendo por ti. Libertad para desarrollar un proyecto de vida, para invertir, para emprender, ¿sabes? Para elegir. Entonces, de eso se trata la lucha que estamos dando. Y mucha gente dice que hay que aterrizarlo. Yo creo que sí. Hay un pueblo, una nación que ha estado clara en estos años de lucha, y hoy, después de lo vivido en estos meses, además es que solo en libertad se logra la prosperidad y además una Venezuela solidaria y generosa como solo nosotros somos capaces de mostrarlo, y hoy lo estamos viendo. Ha quedado claro que el socialismo no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No funciona. Genera mayor dependencia, genera mayor pobreza, y nosotros lo que queremos es una Venezuela de autonomía, de superación, de emprendedores. María Corina, tú sabes que todo lo dicho está dicho por alguien, y ese alguien tiene una historia. Y yo quisiera que nuestros oyentes y nuestros televidentes, porque también estamos por rcr.tv, ahorita vamos a leer los créditos, conocieran algunas cosas más de ti. Tú eres hija de una de las mujeres más extraordinarias que ha tenido este país. Y es una persona, Corina Parisca, que tuvo un papel absolutamente extraordinario en el tema de la educación. Una sensibilidad humana totalmente fuera de todo parangón. Quizás no adecuadamente reconocida, porque siempre se manejó en un ámbito de una gran discreción personal, de un refinamiento, de una forma de conducirse en lo público y en lo privado absolutamente intachable. Cuando hablamos de construir país, los países se construyen a partir de los procesos educativos y los proyectos educativos. Y tu mamá tiene mucho que ver con eso. Incluso tiene que ver con eso por ti. Y me gustaría mucho que nos hablaras qué significaron esas iniciativas en educación que tuvo tu mami y que fueron tan importantes para tanta gente, entre ellas para ti. Me emociona tanto oírte, Daniel, porque poca gente habla hoy en día públicamente de mi mamá, por muchas razones, por eso, porque además ella, como tú dices, siempre se ha manejado como con mucha discreción. Mi mamá es una belleza por dentro y por fuera, pero es terrible como mamá también, créeme, súper exigente. Efectivamente, desde que éramos muy chicos, vimos trabajando muchísimo, y a veces veíamos como mi papá le reclamaba, porque bueno, esa generación fue complicada, la de nuestros papás, ¿no? Porque fue cuando las mujeres en Venezuela comenzaron a asumir ya de una forma mucho más activa el compartir, ¿no? Tanto el trabajo en la casa como la actividad profesional y el querer destacarse, etcétera, en sus respectivos oficios. Y yo siempre vi en mi mamá no solamente la conciencia de la importancia de la educación, sino también en la educación especial. A eso me refiero. Y la educación especial, obviamente, para niños o jóvenes que tuvieran algún tipo de digamos, situación especial. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Ajá. La gente de alguna manera considera o tiene la noción mental de que especiales, por ejemplo, los síndromes de Down, distintos tipos de retraso, pero poco se habla en nuestro país de ser especial por genialidad. Claro. Por un IQ superior. Que los llaman los niños superdotados. Los superdotados. Cuéntanos de eso. Sí, fue muy lindo, porque además ella en Vértice trabajaba, digamos, con esos dos grupos. Uh-huh. Con niños y jóvenes. Ella mezcló los extremos. Exactamente. Y para nosotros era apasionante. Yo recuerdo salía de la escuela y me iba a la oficina de mi mamá y veía esa forma como integraban y cómo se potenciaban. ¿Y cómo te integrabas tú? Bueno, tú sabes que cuando uno es chiquito, en principio, y mi mamá y yo, como somos muy parecidas, digamos que chocábamos un poco, ¿no? Todavía. No, sabemos que no. Un poquito. Entonces yo debo decir que más bien de chiquita jalaba más hacia el lado de mi papá, entre otras cosas porque
yo siempre sentí que yo tenía que demostrarle a mi papá que no le hacía falta tener Un varón. Un varón. Yo creo que en parte por eso yo también estudié ingeniería, porque, o sea, cómo estar más cerca de él, cómo demostrarle que yo sí podía, ¿no? Bueno, me apasiona mi carrera y me ha servido para mucho. Estás hablando de un hogar muy exigente. Pero además, pero tan exigente como generoso. Y yo no estoy hablando aquí, debo darle gracias a Dios que mi papá ha trabajado y pudo ser mucho para su familia, me refiero económicamente, pero yo me refiero sobre todo en el ejemplo, Thais, en el ejemplo. La exigencia no es mala en el hogar. Como padres tenemos que ser exigentes. Y darlo todo. O sea, cada vez que yo tenía que, y todavía hoy en mi vida, tomar decisiones que tú puedes sentir que hay dilemas éticos. Yo pienso, ¿qué haría mi papá? ¿O qué esperaría mi papá que yo hiciera? Y para mí eso ha sido un pilar extraordinario. Y en momentos a veces de mucha soledad, ¿no? Yo les digo, yo estuve en 3 ocasiones en la Asamblea Nacional donde yo voté sola. Pedí voto nominal y voté sola. Y créanme, la primera vez te tiemblan las piernas porque tú dices, ¿cómo se va a interpretar esto? ¿Qué consecuencias tendrá, no? Pero yo pensé en mi papá y desde luego también en mi mamá. Pero en el sentido de que es lo que me enseñaron. Y yo, desde que tuve mis hijos, si algo he tratado, es que algún día mis hijos sientan por mí lo que yo siento por mis padres. Qué gran reto, es el reto de todo padre. Sí. Bueno, eso es cumplir uno de los 10 mandamientos de la Biblia. Y fíjate, otra vez, cada quien es el resultado de su historia. Y ese resultado es, bueno, una familia excepcional, hermanas excepcionales, y tú también lo eres. Pero muchas veces la excepcionalidad se puede convertir en un estereotipo. La mujer de una vida, digamos, con tranquilidad económica. Sí, ya vamos a ir al corte, solo lo dejo planteado. La mujer que tuvo la oportunidad de estudiar, la mujer que tuvo la oportunidad de tener unos maravillosos hijos en tranquilidad, en sosiego. Ese estereotipo no te ha dificultado calar en ciertos ámbitos electorales en este país. Al regreso, tu respuesta. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thais Peñalver, solo por RCR 750 AM.
Querida audiencia, dejé al aire una pregunta, no necesariamente demasiado cómoda, pero esto es un programa de libertad sin adjetivos. Cuando uno lee lo que se ha escrito acerca de ti, y vaya que se ha escrito, uno pudiera pensar que tú respondes a un estereotipo, o en la mente de muchas personas tú respondes a un estereotipo. Y ese es un estereotipo que puede generar antipatía en ciertos ámbitos de la sociedad, en ciertos círculos sociales. Por cierto, de distinto nivel socioeconómico, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno intenta preguntarse por qué razones ha sido tan difícil para ti lograr escalar electoralmente como una opción real, uno se pregunta, ¿el problema de María Corina es María Corina o es el estereotipo o es la sociedad venezolana que no acepta el estereotipo o tú no eres un estereotipo? Adelante. Mira, hay realidades claras que obviamente en la sociedad de hoy implica quizás abrir caminos o romper mitos, ¿no? Uno es el hecho que efectivamente soy mujer. Eso no puedo cambiar ni quiero. Mi familia, de la cual me siento profundamente orgullosa. Y después, quiero decirlo también, el hecho de que soy divorciada, soy ingeniero, soy muchas cosas que no son comunes en la política venezolana. ¿Y no será también que parte de eso es que tú no quieres caer bien? Ese para ti no es un valor en sí mismo. No, yo sí quiero tener empatía con la gente, desde luego que sí. Okay. Lo que es que yo sí creo una política con la verdad, y eso a veces no es políticamente correcto, eso es verdad. Y a veces, o sea, el populismo ha tenido un efecto tan devastador, no solamente en Venezuela y en este momento, sino alrededor del mundo y en la historia, porque claro, decir lo fácil, lo que la gente quiere escuchar, a veces es efectivo, ¿no? Pero por el contrario, Daniel, yo creo que en este momento donde la crisis fundamental es de confianza y de credibilidad en nuestro país, y en estos tiempos, no solamente en Venezuela, hablar con la verdad y que la gente se convenza y crea que es la verdad lo que estás diciendo, a mi modo de ver, es lo más efectivo. Y yo lo estoy sintiendo. María Corina, la verdad suele ser muy dolorosa. Claro, pero además tú dijiste una cosa clara al principio, y yo no veo allí un tema que tú puedas ver una correlación socioeconómica, por el contrario. O sea, por ejemplo, el tema de mi familia. Yo me siento muy orgullosa de que mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, se fajaron a trabajar por Venezuela, invirtieron en Venezuela, trajeron la luz a Venezuela. Eso es algo que a mí me llena de orgullo. Que generaron bienestar, oportunidades de empleo. Tú no sabes, cuando yo voy por la calle y me para una persona, yo trabajé en la electricidad de Caracas, yo conocí a tu abuelito, a mí me llena de orgullo. Yo también trabajé en la electricidad de Caracas. ¿En serio? Yo soy colega tuyo, yo soy ingeniero electricista. Ah, imagínate, pero no sabía que habías trabajado en la electricidad. Pero no te queda otra que estudiar ingeniería electricista. Fíjate, no, pero yo soy industrial. Pero fíjate, cuando se murió mi abuelito Machado, Óscar Augusto, publicaron un libro sobre él que se llamó Óscar Augusto Machado o el ejercicio de la bondad. A mí eso me impactó desde chiquita, y toda la gente que lo conoció se me acercaba y me decía, era un hombre tan generoso. Lo mismo que me dicen de mi papá. O sea, mi papá llegaba a las empresas y él conocía los nombres de todo el mundo, llegaba de primero, se iba de último. Entonces, esa mística, esa responsabilidad, eso es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Y yo no, por el contrario, no creo que eso sea un elemento que me haya alejado a mí de la clase trabajadora venezolana. Todo lo contrario, porque hay una dimensión aspiracional enorme, sobre todo en la mujer venezolana. Pero fíjate, tú usas algunos verbos y algunos adjetivos. Por ejemplo, hablas de bondad, de verdad, de virtudes, y esas son virtudes cardinales, casi que rayan en las teologales. Pero este es un país que, aunque se personifica en Chávez el resentimiento en la política, el resentimiento en el venezolano ha estado presente siempre, pero estuvo tapado. Lo que hizo el expresidente Chávez fue un poco generar un conjunto de sentimientos y de resentimientos, o de hacer verlos. O de despertarlos. Exacto, de despertarlos. Entonces, yo siento que hay una contradicción entre esa forma de ver la vida, digamos, de ese lado, versus lo que vivimos hoy en día,
que es el producto del resentimiento en muchos ámbitos, del revanchismo. Entonces, y con eso quiero introducir el próximo tema que quiero tocar contigo. Tú hablas de virtudes, hablas de deseos aspiracionales, pero no conocemos la planificación estratégica de María Corina Machado y de los movimientos que encabeza, porque son movimientos que están más dirigidos hacia el rescate de la ética y de los valores, pero no necesariamente se ha visto la planificación estratégica que está detrás de eso. ¿Hay planificación estratégica en María Corina como político en este país? La respuesta es absolutamente sí. Pero además incluso el tema de la planificación está siendo totalmente transformada con nuevos paradigmas, incluso hoy en las grandes corporaciones, porque es un mundo en el cual las variables se han hecho mucho más numerosas, más complejas, su interrelación, y entonces la planificación tradicional ya no es necesariamente útil. Entonces, y eso... Imagínate si se va a aplicar aquí a una Venezuela donde hay tan poca información tergiversada y tanta volatilidad. Entonces, claro que sí, hay una visión estratégica y además... ¿Cuál es? Y además hay valores, porque yo sí quiero insistir en eso, porque hay un tema, yo no sé si a ustedes les ha pasado en los últimos tiempos, pero lo he visto como más exacerbado, de un falso dilema entre la ética como guía o el pragmatismo, ¿no? Y entonces te tratan de descalificar porque te dicen, no, que ustedes son ingenuos, románticos. Principistas. Exacto. Porque aquí hay que ser... Eso es cursi ser principista. Exacto. Y porque, entonces, pragmatismo. Pragmatismo es el que nos ha traído hasta acá. Eso tiene otras calificaciones. Yo creo en la ética efectiva. Y creo además que nunca como hoy aferrarse a los principios es lo que te lleva en esa dirección. Ahora, eso no significa que tú no hagas análisis de escenarios, eso no significa que tú hayas evaluación y correlación entre variables, pero que tú tienes que tener hoy una flexibilidad para ajustarte a cambios imprevistos y variables que no están bajo tu control como nunca antes. Pero entonces Daniel, te volteo un poco la tortilla, porque le quiero hacer esa pregunta a la María Corina ingeniero. O sea, todo lo que tú estás diciendo, yo necesito que me lo concretes. ¿Cuál es la misión de María Corina? ¿Cuál es la visión de María Corina Machado? Pero yo necesito, por supuesto que esto tiene que estar imbuido de valores y de principios. Claro, pero ¿cuáles son los planes? Exacto, ¿cuál es el propósito hacia el cual nos dirigimos? Yo, voy a echar un poquito para atrás. Yo nunca pensé de verdad, ni el que yo me iba a dedicar a la política. ¿A qué te ibas a dedicar, María Corina? Bueno, se te vas a morir la risa. Yo pensé diciendo que iba a ser arqueóloga. Mi papá se reía y decía que me iba a enterrar algunas cosas en el jardín de la casa, ¿no? Eso es muy divertido. Bueno, eso es un cuento largo porque eso es muy divertido ser arqueólogo. Mi abuelo con una brochita. Mi abuelo que trabajó en las minas de Aroa en Yaracuy tenía todas unas piezas que eran de Simón Bolívar. Exactamente, en esa zona. Entonces, bueno, nada, es un cuento larguísimo. Ya me desvié y no quiero que piense que no quiero contestar. Tu biógrafo. Entonces, bueno, María, yo quería ser arqueóloga. Después dije que filósofo. Después dije, ¿qué más? Ingeniero, por supuesto. Y hay 1000 cosas que yo quería hacer. Pero la sumatoria de todo eso es la política. Jamás, claro, pero no sé tú, pero yo crecí pensando que la política era el oficio más oscuro y más repudiable y que, como yo digo echando broma, astronauta antes que político, ¿no? Entonces, cantante, yo hubiera querido, me moría por ser cantante, ¿sabes? Te lo digo. Pero tienes una buena voz de contralto. Mi voz es horrible. Ustedes no se imaginan que acabo de hacer una confesión. Me fascina cantar, pero cuando yo era chiquita hasta mis hijos me decían, ya mami, ya, por favor. No se imaginan la frustración, pero bueno, volviendo a tu tema. Mira cómo se ría Luis Trincado allá. El proyecto de vida. Hoy yo quiero servir a Venezuela. ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo digo con todas las letras, porque servir tiene 2 connotaciones, ¿sabes? Servir, ¿para ser qué? útil. Porque quiero contribuir a transformar nuestro país. ¿Para qué? Poder dejar una huella para que mis hijos, los tuyos, las ¿y si tus hijos emigran? Millones de venezolanos sean felices y productivos y libres en este país. Esa es una enorme preocupación, quiero decirte. Mis hijos hoy no están en Venezuela por muchas razones. Razones obvias. Y yo me siento culpable porque una de las razones soy yo, Thaís, porque no se querían ir. Y con el corazón desgarrado tuve que escoger entre si yo te era fiel a ti como ciudadana que me había elegido
y cumplía un mandato. Además, literalmente fue así, porque yo te elegí a ti. O yo cumplía mi deber de mamá. Pero en ese momento, esas dos responsabilidades se colidaban. María Corina, pero trabajar por Venezuela, como trabajas tú, entregarte al país como lo haces tú, darle 4 o 5 vueltas al año a la Venezuela, tierras adentro que todo el mundo abandona, tener el contacto con los más necesitados, estar pendiente de quienes están en este momento padeciendo por falta de medicinas, contabilizar a quienes están en este momento sufriendo porque no comen, estar ligada, conectada con el drama que vive Venezuela en este momento, es ser político. El político que no defiende la dignidad humana no es un político, es un operador político o es un politiquero. Tú representas con tus angustias a la verdadera política. Lo que pasa es que eso que estabas comentando, que bueno, la política representaba lo más oscuro, eso fue culpa de los buenos. Porque los buenos permitieron que los malos, los mediocres, usurparan los espacios de los hombres y las mujeres de bien en la política. Yo creo que tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, en esta Venezuela. Y escuchándote, además, yo trato, por lo de mis hijos, ¿no? Yo he tratado de volver a poner ese cordón umbilical, ¿no? Y sentir que todos los días a ellos y a todos los muchachos que se han ido, o que se van, porque mientras estamos hablando son literalmente olas de jóvenes venezolanos que están dejando sus carreras, que están dejando su trabajo, que tienen un acto de graduación en el liceo y sus amigos, o sea, y las mamás empeñando la nevera para sacar a su muchachito. Esto hay que detenerlo ya. Y por eso algunos dicen mi obsesión, yo digo mi pasión, mi convicción de generar toda la fuerza ciudadana, sociopolítica, de venezolanos aquí y alrededor del mundo para lograr detener esta pesadilla que pasa por sacar la dictadura y las raíces y las causas de este horror del poder, y construir entonces una Venezuela de confianza, de prosperidad, de futuro y de luz y alegría para que regresen. Fíjate, ahí es justamente el tema que quiero tocar, aunque ya vamos a un corte, que se trata del capital social. El capital social son las redes de relaciones que se establecen entre personas e instituciones de cara. O sea, hay dos capitales sociales, el positivo y el negativo. El positivo es para generar desarrollo, productividad, mientras que el negativo está más orientado a las mafias. El capital social es un elemento fundamental para generar institucionalidad e instituciones. Por otro lado, tenemos el tema de los valores que tú planteas maravillosamente bien y que, en mi opinión, eres la única político venezolano que usa el discurso valorativo. Yo te quiero preguntar cómo vas a casar esas dos cosas. ¿Cómo tú vas a convertir esos valores? Porque no es tan difícil hablar de valores. Lo que es difícil es institucionalizarlo o reinstitucionalizarlo. Así que al regreso, no te escapa responderme la planificación estratégica institucional y el capital social de Venezuela. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Esto parece un zoológico. Que si pajaritos por aquí,
y pajaritos por allá, que si las sardinas, gaticos. Y pare usted de contar. No, señor. Los que mandan aquí son los navegantes del Magallanes. Bájale el volumen al televisor y escucha a los que sí saben de béisbol. Narrame un jonrón ahí, Carlitos. El envío de Ortega, batazo enorme por la izquierda. Se va. Y allá el cuadrangular de Cacao Valdés por lo más profundo del jardín izquierdo y el juego se ha empatado a 9 carreras. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. María Corina, estábamos hablando fuera del aire. La conversación es tan sabrosa como al aire. De verdad que te quiero agradecer mucho, aunque todavía falta por el programa, pero gracias por tu disposición a responder las preguntas que Thaís y yo te estamos haciendo, que son de un corte distinto. Porque realmente la gente tiende a conocer a la vocero. Tú eres una persona con una gran capacidad de oratoria, eres un excelente vocero político, pero es que hay que saber quién es la persona. Porque en realidad yo creo que parte del problema de la historia del venezolano tiene que ver con que tú te quedas con el verbo y no con la sustancia. La sustancia es quién está emitiendo las palabras, quién emite las opiniones. Y en el caso tuyo, como yo te lo decía antes, donde por supuesto que al haber trabajado en la electricidad de Caracas, conocí a tu parte paterna, con todos los proyectos educativos conozco a tu parte materna, y yo necesito que aterricemos otra vez en el tema de las instituciones. Los valores te vienen muy claros, te vienen dados, pero tú no los elegiste en cierta forma, porque uno no elige en qué familia nace, o por lo menos yo que soy científico, bueno, hay opiniones al respecto. Tú no elegiste nacer en esa familia, pero tú naciste en una familia privilegiada que te dio un conjunto de valores. Pero ¿cómo los vas a aterrizar tú? ¿Cómo vas a convertir esos valores en capital social y en una recomposición institucional para el país? Dos cosas. Lo primero, mi mamá siempre nos decía, quien más hemos recibido, más tenemos que dar. Entonces siempre vi una conciencia de la responsabilidad, algo que les agradeceré toda mi vida. En segundo lugar, efectivamente tú no escoges la familia, pero tú sí escoges tu vida y qué haces con lo que la fortuna o Dios te da, ¿no? Y ahí tú tomas una decisión individual de la cual sí eres responsable para siempre. Yo, como tú bien dices, los valores se convierten en incentivos adecuados para que la gente que los comparte además los cumpla cuando tú tienes instituciones sólidas diseñadas a tal efecto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? ¿Y por qué tan grave la distorsión que se ha exacerbado en estos últimos años? Porque los incentivos han sido perversos. No hay incentivo para que tú te fajes a estudiar, porque cuando tú ves el muchacho en el barrio que se faja a estudiar, que se faja a trabajar, está pelando, comiéndose un cable, pero de repente aparece uno con una camionetota. ¿Por qué? Porque tuvo una conexión, porque tuvo una actividad ilegal, delictiva, porque roba, porque se enchufa, ¿entiendes? Y eso lo aplicamos María Corina, fíjate, esa parte del discurso me suena totalmente, y yo tengo que decírtelo, francamente me rememora a Chávez en la campaña presidencial. Todo lo contrario. Porque Chávez agarraba y dijo que su gran lucha iba a ser en contra de la corrupción. Tú dices lo mismo. No es solamente en contra de la corrupción. Bueno, pero eso fue lo que llevó a Chávez a la presidencia. El hartazgo de la corrupción de la Cuarta República. Pero ya va. Creo que no hay manera de comparar los órdenes de magnitud de esa corrupción con esta. Entonces yo te pregunto a ti, tú tienes un discurso de valores y anticorrupción. Bueno, ¿cómo tú nos garantizas de que tú no te vas a convertir en Chávez? Pero es que yo creo que la cosa va más allá, más allá. Ajá. Porque si algo se ha convertido este régimen, no es solamente en el reino de la impunidad, no solamente de los que están claramente identificados con el régimen, sino toda una complicidad, digamos,
que ha permeado otros sectores, buscando crear incentivos para preservar la permanencia del régimen en el poder. Porque esto da para mucho, pero no puedo dejar de mencionar un tema que además lo he hablado mucho con Luis Taiz, y es todo esa red entramado de intereses económicos que les conviene mantener el status quo. Los que reciben dólares a 10 mientras el país se muere 85,000, los que reciben concesiones de arco minero, petrolera, tenedores de bonos, toda una serie de intereses. Entonces, ¿qué es este régimen? El reino de la impunidad total y que genere incentivos para que ese comportamiento vaya permeando a todos los niveles de la sociedad. Entonces, lo que yo sí creo que en Venezuela es posible lograr un cambio en la conducta, en el comportamiento, en el cumplimiento de las normas y las reglas, fortaleciendo la dimensión institucional. O sea, porque yo estoy harta de escuchar, es que nosotros no somos suizos. ¿Cómo es eso? ¿Tú crees, o sea, como si nosotros fuéramos de otra categoría moral o humana? Y eso no lo acepto. Eso no lo acepto. Ha habido un problema de incentivos vinculado al diseño institucional. Ahora, para provocar esa ruptura, porque es una ruptura de fondo, ahí sí se necesita un conjunto de hombres y mujeres muy amplio, muy diverso, con mucha solidez y carácter. Pero eso no lo demanda la sociedad, María Corina. Totalmente, Thais. Entonces la sociedad está preparada para escucharte a ti hablar de principios, valores democráticos. La sociedad está preparada para entender que la ética, la honestidad no está reñida con la política. Es que lo está demandando y exigiendo. La sociedad, la gente en la calle, y tú lo ves, mira, este cuento de que bueno, porque los venezolanos nos gusta que nos regalen, mira, yo no me la he encontrado la primera madre venezolana que diga, no, yo quiero que cuando mi hijo crezca, viva de una misión, de una beca, eso no existe. Tú ves la madre venezolana y lo que te dice es, yo quiero que mi muchachito se faje, se forme, tenga oportunidades, crezca, y después te dice que sea empresario, que sea médico, que sea productor. O sea, y esa es la antítesis del modelo que Chávez quiso generar, que es el ciudadano con la mano extendida. El ciudadano no, porque eso no es un ciudadano. La masa, el pueblo, con la mano extendida, dependiendo del que te da o te quita. Y esa es la antítesis de lo que estamos planteando, que es una sociedad de trabajo, de mérito, de excelencia, de superación, de oportunidades, con base obviamente, en ofrecerle a toda una sociedad, y sobre todo aquella que ha estado más afectada y vulnerable, la posibilidad de incorporarse a esta dinámica de productividad. Me quedan pocos minutos de esta sección y ya vamos a ir al corte, pero te quiero dejar con el siguiente planteamiento. Si tú quieres conocer a alguien, dale poder. Y si lo quieres conocer aún mejor, quítaselo. ¿Cómo es María Corina Machado al día siguiente de dejar un ámbito de poder? Al regreso tu respuesta. Vamos a una pausa. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, entre ingenieros te veas. No me han dado pero ni una palomita. Así que no he podido decir que la Dirección General de la Estación está a cargo de Jaime Nestares, que la gerencia de producción está Willy Zarcaya, que en la producción de este programa nos acompaña Juliet Córdoba, en los controles está Ignacio Muñoz como operador, y hoy es el miércoles de Libertad Sin Adjetivos, el profesor Daniel Barnaghi, y quien les acompaña, Thaís Peñalver. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, quienes están almorzando en sus oficinas, quienes nos saludan y nos felicitan, nos dicen que es un programa de lujo. No tenemos tiempo porque estamos en nuestro último segmento, pero queremos agradecer a quienes nos están diciendo que este ha sido, nos agradecen que hayamos traído a María Corina, impresionantemente agradable y útil la entrevista a María Corina, en buen provecho. Muchísimas gracias, Eduardo. Hay una pregunta acá en YouTube, en rcr.tv. Nos dicen, estoy de acuerdo con la cultura libre, así nomás. Lo preocupante es que a medida que todo sube de precio, más cerca estamos de un estallido social. Sí. ¿Por qué debe existir un subsidio a la gasolina? Porque somos un país petrolero. La gente se ha mal acostumbrado al papá Estado y parecen después unos mendigos. Bueno, aquí hay muchísimos comentarios. La solución está y es salir de los comunistas. Lo que no se ha planteado es cómo vamos a salir de ellos, nos dice Helio Alex aquí. Fíjate, María Corina, quiero retomar la pregunta y quisiera que le hagas unos comentarios a nuestros oyentes. La pregunta es esa. ¿Quién es María Corina y cómo se comporta, cómo cambia María Corina al día siguiente de dejar un estadio de poder? Bueno, háblame del ser humano. Claro, y del poder formal yo solamente lo he tenido como diputada de la Asamblea Nacional. Tú le puedes atribuir el poder real que eso tenía o no. Imagínate al día siguiente entregar la banda presidencial en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Yo, un profundo alivio. Espero que sea el Congreso bicameral. Tiene que serlo. Sobre todo. Gracias. Porque yo creo que no debe haber, o no hay, mayor sentimiento gratificante que el deber cumplido. Y ese día es poder salir a la calle caminando, como lo hago hoy, sola, y mirarte a los ojos. Con la frente alto y las manos limpias. Y mirándote a los ojos. María Corina, necesito que me concretes el cómo, porque si no, nuestros oyentes se van a meter conmigo y no contigo. Yo diría, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más amplia. Aquí tenemos 3 etapas por delante. La primera, la derrota final de la dictadura y las mafias. Segunda etapa, una etapa de transición. Para darle paso, podríamos hablar de una nueva y revigorizada república. Yo quiero hablar sobre ese tema de la etapa de transición, porque allí hay, en mi opinión, 3 grandes desafíos: la estabilidad, la reinstitucionalización y la soberanía para una república que ha sido devastada. En un contexto muy difícil, porque tenemos una crisis humanitaria donde literalmente se nos muere la gente y los bebés de hambre, una crisis de seguridad interna y una crisis económica. Y un sistema de mafias que estará conspirando para que no sea exitoso. Mafias armadas, por cierto. Armadas y desarmadas, hay de todo tipo. Todo el sistema de mafias que además tú conoces es tipificado muy bien. Ese para mí va a ser el periodo más delicado, pero también el más gratificante de nuestra historia. Porque si algo yo estoy convencida es que en Venezuela hay talento, hay capacidad y hay ganas para hacer esta tarea. Eso nos ha tocado a esta generación. Y en una sola generación nosotros vamos a dejar atrás males que hemos arrastrado durante
200 años. María Corina, nosotros somos una generación boba. Los de nuestra edad. Populismo, clientelismo, estatismo, centralismo y militarismo. Nada más de esa magnitud lo que vamos a dar atrás. Yo no lo creo. Yo creo que nosotros somos una generación afortunada en una medida de que hemos podido en carne propia vivir lo que es y llevar adelante y empujar la salvación de Venezuela y la República. Nada más y nada menos. ¿Cómo se sale del comunismo? Como lo estamos haciendo, porque esta lucha la estamos ganando, Thaís. Esta lucha la estamos ganando. La dimos prácticamente solos durante 18 años. Y gracias a la sociedad venezolana. Gracias a esos valores. Gracias a que yo siempre he repetido que tenemos, y estoy convencida de ello en el ADN, el amor a la libertad. Y a esta tierra, hoy tenemos el mundo democrático realmente de nuestro lado acompañándolo. Pero ha faltado, y debemos decirlo, una dirección política a la altura de la sociedad y de la historia. María Corina, tenemos que ir cerrando. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la inteligencia es suficiente para contrapesar la perversión? No. ¿Qué más hace falta? La integridad, la responsabilidad. Alguna gente lo llama el carácter. Yo creo que hay un conjunto de dimensiones y atributos que, sobre todo frente a un régimen de esta naturaleza, los venezolanos tenemos que, como te decía antes, estimular e incentivar. Pero yo los veo en la sociedad venezolana. Y yo tengo una enorme confianza en la sociedad venezolana. Y yo te pido que seas tú quien cierres, antes de que te despidamos, con tus palabras a esa audiencia que nos está viendo. 30 ¿Cuál segundos. es tu mensaje? Mi mensaje es de confianza en nosotros mismos y unos en otros. La lucha más importante se está dando allí, se ha dado allí, en los corazones y en las conciencias, y esa la ganamos. Ahora viene una etapa definitiva, que sí, se da en las calles, en las instituciones, y esa también la vamos a ganar. Pero es un momento de mantener esa cohesión y esa articulación alrededor de los valores éticos que servirán de pilar para esa nueva república. Gracias, María Corina Machado, por acompañarnos hoy en Libertad sin Adjetivos. A ustedes, no se imaginan, esto ha sido una experiencia extraordinaria para mí, Daniel y Thaís. Me han hecho decir cosas que nunca antes había dicho. Yo sí me voy a robar un segundo. María Corina, una persona, también hablando de los mandamientos, nunca suelo hablar de eso porque la verdad no soy religioso, pero honrar a tu padre y a tu madre siempre te va a acercar a lo bueno. Tú puedes estar muy orgullosa de la maravillosa familia de la cual provienes. Gracias a ella tienes la solidez moral que tienes, y eso es lo principal que tú le puedes ofrecer al país. Creo que hay cosas que hay que ir puliendo, mejorando, sobre todo creyendo en que sí se puede hacer una política desde la ingeniería, con planes concretos, planes concisos, porque nuestro país está cansado de las promesas. Lo que necesita son los pasos para obtener una victoria y convertirnos en un país de libertad sin adjetivos. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos feliz tarde y buen provecho. Quiero llamar la atención de que los bebés recién nacidos necesitan la vacuna BCG. No la tienen, es imperativo, es importantísimo que la tengan. Pueden llamarnos acá al 482-9750 quienes tengan a bien ofrecerlas para la compra. Que tengan todos una feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno